Fanáticos del cine, bienvenidos a un nuevo episodio del programa Análisis Mensaje de Películas. Hoy vamos a hablar de 7 almas o en inglés 7 pounds. Vamos con todos los mensajes. No mates al mensajero es una frase muy interesante, ya que muchas veces nos queremos desquitar con quien no tiene la culpa o es alguien que poco puede hacer para solucionar nuestra situación. Al menos así sucedió con Ben Thomas, quien decía tener un problema con un pedido de carne y estaba siendo muy grosero con Erra, el agente de servicio al cliente, ya que se dio cuenta de que era ciego y vegetariano. Muy raro que se diera cuenta, pero bueno, ya luego explicaremos eso. Pasó a ofenderle al decir que no se imaginaba a un vendedor ciego vegetariano teniendo sexo y que por ser ciego seguro ni sabía el color del mar. Comentarios que nada tenía que ver si realmente tenía un pedido de carne. Y es importante aclarar que Ezra no se enganchó, simplemente al ver que lo seguía insultando, pues de repente terminó la llamada. Somos un ser completo, tanto con sombras como con luces. Justo en la escena anterior nos mostraron una sombra de Ben para inmediatamente mostrarnos una luz en el sentido de que fue a buscar a Emily Posa, pero la vecina de ella le comenta que no está disponible porque tuvo que ir al hospital. Entonces Ben se da cuenta que esta señora está arreglando su jardín, así que él decide de buena fe darle el consejo de mezclar cáscaras de plátano con la tierra. Y de hecho más adelante en la película muestran que sí le sirvió el consejo a la señora. Una acción vale más que 1000 palabras. Ben por su trabajo decidía si el doctor Stewart Woodman tenía una próloga para su deuda con Hacienda o no. El doctor le dio un gran discurso del por qué sí lo merecía, pero Ben hábilmente fue a preguntar a una paciente, quien le reveló que la castigaba no dándole baños. Ben inmediatamente ordenó a una enfermera que la bañara y le reclamó a Stewart que casi le creía, pero que así no se trata a las personas, por lo cual definitivamente no le daría próloga a su deuda. Realmente no hay un momento perfecto para tratar un tema delicado, pero hay momentos que queda claro que no son buenos momentos. Ben regresó al hospital donde estaba Emily Posa, quien le preguntó si le iba a buscar a ella. Ben reveló que es un auditor de Hacienda y que debía tratar con ella la gran deuda que tiene, y como si nada quiso profundizar en los detalles de sus discrepancias financieras. Emily le puso un alto, comentó que la acababan de dar de alta, y que a menos que en ese momento la fuera a llevar a la cárcel, lo que ella deseaba era ir a su casa. Ben entendió el sentir de Emily y replicó que seguiría en contacto con ella para llevar el caso. Todos somos jueces, al menos en cuanto a que todos criticamos a los demás y a nosotros mismos en mayor o menor medida. Pero en el caso de Ben, estaba siendo juez para evaluar cuáles deudores de Hacienda merecían un regalo y quiénes no. Él decidió que Stewart no merecía ese regalo por lo que comenté en el mensaje anterior, pero cuando por fin pudo hablar con Emily, ella confesó que las discrepancias financieras fueron porque hipotecó su casa para poder pagar las cuentas médicas por sus problemas con el corazón. Así que Tim decidió catalogar su cuenta como incobrable y le explicó que eso le daría al menos 6 meses sin multas ni recargos. Cada quien hace sus juicios dependiendo su muy personal observador. Ben relata cómo su padre lo llevó de niño a un acuario y que mientras le advertía que la medusa es la criatura más mortífera de la tierra, para ese niño era simplemente la cosa más hermosa que jamás había visto. No puedes salvar a quien no elige ser salvado, o siendo menos dramático, no puedes ayudar a quien no elige que lo ayuden. Ben le preguntó a su colaboradora Holly si sabía de alguien a quien pudiera ayudar. Le comentó sobre Connie, quien es una mujer golpeada que tiene miedo de denunciar a su novio. Pero cuando Ben llegó a ofrecerle su ayuda a Connie, fue que ella inmediatamente dijo que no confiaba en nadie y lo corrió de su casa. Esto no sin antes de que le metió una pequeña duda platicándole que Holly fue quien le informó de ella. Hay conexiones que haces y sin darte cuenta se vuelven muy profundas. Ben le había dejado a Emily su tarjeta por si la molestaba a alguien más de Hacienda, pero Emily tuvo una recaída que la llevó nuevamente al hospital.
Le llamó para escuchar un rato una voz amable, pero gran sorpresa se llevó cuando despertó la mañana siguiente y que Ben estaba al lado de su cama, o sea, en un sillón al lado. Justo llegó la doctora a explicar que su corazón empeoró, por lo cual subió al máximo nivel y ahora es de las primeras candidatas a recibir un trasplante en cuanto hubiera uno disponible. Ben no solo se quedó un rato a darle apoyo moral, sino que fue por el perro de Emily para llevarlo a su departamento y hacerse cargo de él mientras ella se mantuviera en el hospital. A veces lo único que necesitas es confiar. Connie cambió de opinión y marcó a Ben sin tener idea cómo un trabajador de Hacienda le ayudaría a huir de su novio abusivo. Ben le pidió ser valiente, le dio instrucciones para llegar a una dirección en una casa en una playa. No avisan qué tan lejos es de la ciudad que vivían. Ahí Connie abrió una carta en que Ben explicaba que solo debía firmar el contrato para convertirse en la dueña de una casa que hasta ese momento era de Ben. Solo le pidió que no dijera cómo obtuvo la casa y que nunca volviera a intentar contactarlo. Si tú pones barreras al de enfrente, pues lo normal es que esa persona también te ponga barreras, pues sí. Ben recogió a Emily del hospital del trayecto a su casa. Ella comenzó a preguntar de dónde era, dónde estudió, pero cuando le preguntó si se había enamorado, Ben respondió que sí e inmediatamente puso una barrera diciendo que eso no era parte del trato. Emily replicó: ¿de qué demonios te refieres? Entonces, pues sin molesta, se despidió y se metió a su casa. Y pues sí, Ben como que se frustró así de que como sabía que la regó. Tú eliges si te enfocas en quejarte en lo que no tienes o tú eliges si te enfocas en disfrutar lo que sí tienes. Al día siguiente Ben fue a deshiervar el jardín como una forma de disculpa. Emily lo interrumpió para mostrarle su pequeño taller donde imprime invitaciones, tarjetas, todo lo de su negocio. De hecho le mostró una máquina que no estaba funcionando bien. Luego fue clara que a pesar de que casi no sabe nada de él, agradece que siga apareciendo y además le pide ayuda para darle un paseo a su perro. Aquí es importante aclarar que ese perro es un gran danés, eso es un perro enorme y en las condiciones de Emily, pues sí, lo mejor era que alguien le ayudara a sacarlo a pasear. Ben, si no quieres, no tienes que hacerlo. Yo te entendería si no quieres ver a la moribunda. ¡Wow! Que te digan algo así, claro que te desarma. Ben dejó de visitar varios días a Emily porque donó médula ósea y eso lo dejó en muy mal estado. Pero ese día cogió la llamada de Emily, quien le pidió que si la podía ir a saludar a las 7. Como Ben se quedó callado por un momento, pues ella comentó eso de lo de la moribunda, ¿no? Pues claro que aunque Ben se sentía fatal, inmediatamente dijo que sí, estaría ahí puntual a las 7. En el corazón no se manda, en el sentido de que muchas veces no eliges enamorarte de alguien, simplemente un día te das cuenta que llamas a esa persona. Al menos así le pasó a Ben, quien por sus murallas que había puesto con Emily fueron derrumbadas una por una. Esa cita a las 7 no era solo para que la saludara, ella preparó una deliciosa cena y eso que ella tenía mucho sin cocinar. Y aunque Ben dudó cuando ella le pidió bailar, poco después le mostró que había reparado la máquina de su taller. Él la besó y en poco tiempo terminaron haciendo el amor. La verdad tarde o temprano sale a la luz, o en este caso, al menos para el público. Ben no era realmente Ben, ni era un agente de Hacienda, sino que era Tim quien tomó las credenciales de su hermano Ben para hacer todo aquello que estuvimos relatando en los mensajes respecto a que era agente de Hacienda. Entonces, en dado momento, el verdadero Ben lo localiza y Tim le comenta que le explicará todo a la mañana siguiente en un café cercano al motel donde está viviendo. Ben acepta porque sabe que Tim pues estaba en una cita con Emily, o sea, llegó como medio a interrumpirlo, ¿no? Pero no antes de que le regrese sus credenciales de agente de Hacienda. Se le pidió las credenciales Ben, el verdadero Ben. Muchos dicen que lo que importa es la primera impresión, y pues no necesariamente. A veces esa persona está enferma o tuvo un mal día, o puede ser otra razón por la que se portó grosera en ese momento en específico. En el primer mensaje mencioné lo grosero que fue Tim con Erna, y que estaba raro que sabía que era ciego y vegetariano, ¿no? Y pues en algún momento también cuando conoció a Emily también fue grosero con ella.
pues ambos comentarios groseros realmente eran pruebas en las que él veía si eran personas amables y buenas y merecedoras de un regalo. Tim llamó a Ezra para disculparse y explicarle todo esto, ya que por lo avanzado de la enfermedad de Emily había decidido que era momento de entregar esos regalos. ¿Por qué la película se llama Siete Almas? Pues porque Tim iba al volante con su prometida, pero decidió ver un mensaje del celular del trabajo, lo que provocó un accidente automovilístico donde perdieron la vida tanto su prometida como una familia que iba en un auto que impactó y mandó al desfiladero. Desde aquel momento se dedicó a buscar personas a las que pudiera donar algo para salvarles la vida o mejorar su condición de vida. Claro que con los que donó en vida no había tanto problema, pero para donar algo en muerte pues sí necesitaba cierto apoyo y lo hizo con su mejor amigo Dan. Así que Tim hizo una llamada a Dan para decirle que ya era el momento. Cuando Tim se metió en una tina y provocó que lo atacara una medusa, fue que Dan movió todo para que su corazón pudiera llegar a Emily y sus córneas a Ezra. Toda gran obra comienza con un primer paso. Para Tim el primer paso fue ayudar a su hermano Ben, ya que Ben necesitaba un pulmón y se lo donó Tim. Ahora entiendo por qué Ben fue tan comprensivo a pesar de que Tim le había robado sus credenciales de agente de Hacienda. Bueno, después de ahí localizó a Holly para donarle parte de su hígado. Es posible hacerlo en vida ya que este órgano se degenera. Donó parte de su médula ósea a aquel niño y después pues hizo lo de Dan y todo esto se lo explicó Ben a Emily porque sabía que pues ahora era una persona importante para Tim, o lo fue pues en sus últimos momentos, ¿no? Y pues bueno, vamos a la triada trágica de Tim. Recuerden que estuve hablando de Tem, de evento, la mayoría de los mensajes, pero su verdadero nombre es Tim. Tim sentía culpa de que mientras manejaba eligió ver un mensaje en su celular, con lo cual provocó un accidente automovilístico que acabó con la vida de su prometida y 6 personas más. El arrepentimiento desde asumir lo que sucede, dejó de sentir dolor y desde aquí asumo o busco respuesta. No le importaban las leyes o reglas que rompiera mientras encontrara a las personas merecedoras de sus regalos. También tendió a ofender a esas personas como prueba si realmente eran nobles, por lo mismo merecedoras de sus órganos. De hecho, pues así como ofendió a Ezra y a Emily, pues de cierto modo también a Connie. A Holly no nos lo muestran, pero bueno. Mínimo a esas 3 personas sí se vio cómo las ofendió, ahí como probándolas. La muerte fue cuando se da cuenta que ama a Emily, ya que va a buscar a su doctora, o sea, la doctora de ella, quien le confirma que le quedaba muy poco tiempo de vida. Con lo cual, por eso es que decide en ese momento marcar a Dan para activar el plan en que, pues, ahora sí acabará con él mismo y Dan lo apoyará a distribuir el resto de sus órganos. Su nuevo sentido de vida es, pues, precisamente eso, que cuando él ya se fue de este plano, pues sus órganos ayudaron a salvar o al menos mejorar las condiciones de vida de 7 personas. Porque recuerden, por ejemplo, Ezra, pues tenía una vida funcional, pero pues ahora tenía el plus de que podía ver. Pero bueno, espero que les hayan gustado los mensajes de hoy. Nos veremos en un próximo episodio. Les mando un fuerte abrazo, un beso y que estén muy bien.